escala en París, Aida Palau. Bienvenidos a todos a este programa de Radio Francia Internacional y France 24. 8 años después de la firma de los acuerdos de paz en Colombia con la guerrilla de las FARC, ¿cómo va la paz en Colombia? ¿Qué avances ha habido desde esos acuerdos? Para contestarnos tenemos con nosotros a Doris Ardila, que es miembro del Comité de Monitoreo y Seguimiento a las recomendaciones del informe final de la Comisión de la Verdad. Muchísimas gracias, Doris, por estar con nosotros. Buenos días a ustedes y muchísimas gracias por la invitación. Bueno, usted es jurista, exiliada desde 2003 en España a causa del conflicto armado. Y bueno, tenemos la suerte de tenerla hoy aquí en nuestros estudios porque va a participar en varios actos en Francia sobre el proceso de paz en Colombia, en Grenoble y en París. Voy a recordar que fue en 2022 que se creó este comité de monitoreo, que está integrado por 7 personas, del que usted forma parte, que tiene un mandato de 7 años y que tiene como objetivo incidir en instituciones para que se implementen esas recomendaciones, además de que emiten informes semestrales sobre los avances. El segundo lo van a presentar, si no me equivoco, el 26 de junio, ¿verdad? Exactamente. Bueno, el informe final tenía 242 recomendaciones, si no me equivoco, y más de 600 acciones, más precisamente 645 para su implementación. ¿Qué recomendaciones se han seguido, Doris? El año pasado, en mayo del 2023, nosotros hicimos la presentación de un primer informe que lo escogimos, digamos, centrados en la temática de hacer seguimiento a qué conjunto de recomendaciones el gobierno había trasladado a iniciativas legislativas y cuáles de esas iniciativas legislativas habían sido aprobadas en esa legislatura. Entonces ahí podemos decir que más de 47 recomendaciones fueron incorporadas en proyectos y en leyes. Por ejemplo, acaba de ser ratificada una recomendación sobre el Sistema Nacional de Búsqueda de Personas dadas por desaparecidas durante el conflicto, porque el conflicto colombiano, en cifras aproximadas, según la Unidad de Búsqueda de Personas dadas por desaparecidas, que es una de las 3 instancias del Sistema Integral de Paz, resultado de la firma del Acuerdo de Paz, de la cual hacemos parte nosotros como comité, y también la Jurisdicción Especial para la Paz. Entonces, este sistema acaba de ser creado, por ejemplo, y un conjunto de recomendaciones que suman más de 25 que tienen que ver con el capítulo étnico, que están relacionadas con reconocimientos de derechos de los pueblos étnicos afros, indígenas y roms en Colombia. Ya sé que el informe se presenta el 26, pero del primer informe a este ha habido más avances. ¿Qué nos puede adelantar? Ya sé que el informe se va a presentar a finales de junio, pero ¿ha habido avances? ¿Qué balance hace usted? Bueno, una cosa importante que quiero remarcar es que según, por ejemplo, el Instituto Kroc, que es un instituto que está encargado de hacer seguimiento a la implementación de los acuerdos logrados una vez que se firma el acuerdo de paz. El 52% del total de las recomendaciones están relacionadas con el tema de la construcción de paz en Colombia, de la paz grande, como lo llama el informe. El gobierno actual, pues digamos, la estrategia para buscar una solución de negociación política y de crisis estructural del conflicto en Colombia le llama la paz total. Entonces, en ese orden de ideas, el presidente Petro, el día de su posesión en el 2022, se comprometió a cumplir a rajatabla, como lo dijo, las recomendaciones. En ese orden de ideas, el gobierno ha declarado formalmente que 104 recomendaciones las va a incorporar en sus políticas públicas. Tenemos 2 años de gobierno que digamos que ha avanzado con algunas dificultades porque varias de las propuestas que ha presentado en el Congreso no han sido aprobadas. Independientemente de esto, pues debemos decir que
las recomendaciones no únicamente se incorporan por vía de leyes. Hay recomendaciones que pueden ser incorporadas, por ejemplo, en el Plan Nacional de Desarrollo, o ahora que los alcaldes y gobernadores en los territorios están trabajando los planes departamentales y territoriales. Entonces, desde el Comité de Seguimiento estamos haciendo una invitación para que no únicamente en la instancia de la gobernanza nacional, sino también en los territorios, gobernadores y alcaldes puedan incorporar en sus programas de gobierno recomendaciones que puedan ser transformadas en política pública. Porque se trata de todas las instituciones, ¿no? No solo el gobierno en Bogotá. Quería hablar de que una de las principales dificultades, aparte de que, bueno, igual en el Congreso no se aprueba una ley que es iniciativa del Gobierno, pero una de las principales dificultades es la falta de recursos, de dinero para la reparación de las víctimas. En ese sentido, ¿se hace lo suficiente? ¿Hay un verdadero compromiso del Gobierno? Yo pensaría que la voluntad política está, es decir, que hay una manifestación expresa de este gobierno, pero también es, como usted lo menciona, para que una política pública pueda ser efectiva en cualquier país del mundo, hay que combinar dos elementos. Por una parte, la voluntad política, toda la que sea necesaria, manifiesta y expresa y que se concrete, pero para lograr esa concreción es necesario contar con un conjunto de recursos financieros, económicos, de infraestructura. Y ahí es donde viene, digamos, el reto y el dilema que enfrenta el gobierno colombiano, porque el año pasado, en una instancia de la arquitectura institucional de paz que existe en Colombia, que se llama el Consejo Nacional de Paz, el presidente mencionó que para poder resarcir los derechos y las garantías de cumplimiento de todas las violaciones de derechos humanos sufridas en el conflicto. Por ejemplo, en Colombia hay más de 9,5 millones de personas desplazadas de sus territorios. Entonces, por ejemplo, los retos es que cuánta tierra hay que reconocer a los campesinos, que además también resultado de las recomendaciones del informe han sido reconocidos como sujetos de derechos en este periodo para poder comprar tierras a los campesinos. Entonces, se habla de una cifra aproximada, según palabras del presidente, de más de 300 billones de pesos colombianos. Eso es una cantidad ingente de recursos para poder resarcir, digamos, en un conjunto de políticas públicas a toda la población que ha sido sujeto de violaciones de derechos. 300 billones con B de pesos colombianos, que hemos calculado que serían 77.400 millones con M de dólares. Le quería preguntar, bueno, a pesar del acuerdo de paz, hay disidencias de las FARC, conocidas como Estado Mayor Central, que siguen activas. Las negociaciones con el Ejército de Liberación Nacional no están yendo bien. Incluso este grupo ha dicho que va a volver a secuestrar para financiarse. ¿Colombia sigue en guerra? Sí. Nosotros tenemos una situación sui generis, o una situación muy particular, porque de una parte tenemos la firma de un acuerdo de paz que está vigente y que se están buscando la implementación de políticas públicas que puedan dar respuesta a esos compromisos que fueron adquiridos en la administración del expresidente Santos. En esta administración el presidente pues ha seguido en la tarea de implementar ese conjunto de medidas, de obligaciones derivadas de la firma del acuerdo de paz, pero también tenemos otra situación que es la cara de la moneda, es decir, tenemos una situación de posconflicto armado. Rápidamente, hace 2 años el Comité Internacional de la Cruz Roja Colombiana publicó un informe y en este informe dice que tenemos en Colombia 8 conflictos abiertos. Porque por un lado tenemos pues las guerrillas con las cuales el gobierno está negociando hoy en un proceso de negociación política. Tenemos por una parte bandas delincuenciales como por ejemplo los chotas en Buenaventura, que en estos días pues están en una tregua que ha cundido en cosas buenas para la población civil de ese puerto.
Tenemos por otra parte las águilas en Santa Marta, las Águilas Negras. Tenemos el Clan del Golfo, que es un grupo delincuencial muy potente que ha hecho paros armados, que ha bloqueado vías. Entonces, y que controla territorios. Y que controla territorios porque, digamos, como usted muy bien lo menciona, una de las características es el control territorial. Entonces, digamos que desde el gobierno se ha asumido como una estrategia en dos direcciones, de buscar una solución negociada de orden político a ese conflicto armado, que es la negociación que se está llevando a cabo, como usted también lo menciona, con el Ejército de Liberación Nacional, con las disidencias de las FARC, que tenemos dos grupos. Por una parte están el MC, que usted menciona, que en estos días también pues está, digamos, ese proceso ha tenido unos altibajos, pero hay la voluntad de seguir en ese proceso de conversaciones. Por otra parte tenemos la nueva Marquetalia, entonces aquí negociación política. Y en el otro lado tenemos lo que se ha llamado una política de buscar una especie de sometimiento a la justicia, es decir, de buscar unos acuerdos en los cuales estos grupos pues dejen las armas y el gobierno pueda dar unas condiciones para que se puedan reincorporar a la sociedad, pues cumpliendo unas penas. En una frase, porque se nos acaba el tiempo, ante este panorama, ¿usted se muestra optimista con la implementación de las recomendaciones o no, de forma muy breve? Sí, yo pienso que es un deber moral ser optimistas. Hay que pensar en perspectiva de que no podemos continuar eternamente en este conflicto y que tenemos que echar mano de la creatividad, de la voluntad, de la generosidad de las víctimas, del compromiso que tiene este gobierno y llamar a esa parte de la Colombia que no está muy convencida de que tenemos que buscar una solución a este conflicto. Sí, hay que ser optimistas. Eso no quiere decir que no estemos conscientes de las dificultades. Pues muchísimas gracias, Doris Ardila, miembro del Comité de Monitoreo y Seguimiento a las recomendaciones del informe final de la Comisión de la Verdad de Colombia. Mucha suerte. A usted muchas gracias. Gracias a todos ustedes por habernos acompañado. Ya saben que también nos pueden seguir por internet en rfimundo.com y en france24.com. Hasta pronto, amigos.